Considera el siguiente problema. En la figura que tenemos acá, podemos ver un tablón, que es este de acá, que puede girar alrededor de un eje situado en su base y que se mantiene vertical por la acción de dos cuerdas. Esta cuerda de aquí que está conectada a este peso de 150 newton y esta cuerda horizontal de acá, donde se desprecia el peso del tablón. Se nos pide hallar la tensión 1 de la cuerda horizontal, 2. Hallar la componente vertical y horizontal de la fuerza que se ejerce sobre el eje, y C. Hallar magnitud y dirección de la fuerza que se ejerce sobre el eje. A continuación resolveremos este problema. Aquí tenemos el diagrama de cuerpo extendido del tablón. ¿Qué fuerzas podemos distinguir? Podemos distinguir, esta tensión 1 corresponde a la fuerza horizontal, la tensión de la cuerda a través de la cual va a colgar el cuerpo de 150 newtons, una reacción vertical que la vamos a dibujar hacia abajo, dado que la única fuerza vertical que hay acá es una fuerza que apunta hacia arriba, que es la componente vertical de esta tensión, y esta horizontal que la vamos a suponer en esa dirección, dado que tenemos una vertical aquí T1, la componente horizontal de la tensión también hacia la derecha, vamos a suponerla hacia la derecha. Si al calcular da negativa, quiere decir que va hacia el otro lado. Y además tenemos el cuerpo 150 newtons, donde vamos a tener con un diagrama de cuerpo libre con la tensión y el peso. En este caso particular vamos a tener que la tensión va a ser igual al peso, igual a 150 newtons. Con estos elementos estamos en condiciones de empezar a plantear las ecuaciones de fuerza y de torque. Partamos haciendo las ecuaciones de equilibrio de fuerza. Lo primero que tenemos que señalar es que este ángulo de acá es 25 grados. Partamos haciendo las ecuaciones en el eje horizontal. Tenemos de que para el eje horizontal la tensión 1 va a ser igual a la componente horizontal de la fuerza en el eje más la componente coseno de 25 de la tensión de la cuerda. Esa correspondería a la ecuación 1. En el sentido vertical, en el eje Y, vamos a tener algo bastante más simple, porque tenemos solamente la componente seno de 25 de la tensión, que va a tener que ser igual a la componente vertical, que correspondería esto a la ecuación 2. Tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas. Incógnitas serían tensión 1, H y B. De hecho, de la ecuación 2 se podría obtener directamente B, sin necesidad de pasar la ecuación de torque. ¿Por qué? Porque B sería la tensión T, que ya la conocemos, que es 150 newtons, por seno de 25. Y hacer ese cálculo nos va a dar aproximadamente 63,39 newtons. Y con esto ya tenemos una de las incógnitas contestadas. Ahora nos faltan obtener solamente T1 y H. Y para eso vamos a necesitar la ecuación de torque. Ahora vamos a aplicar el equilibrio de torque. Y ese equilibrio va a ser respecto a un pivote ubicado en el eje, con lo que las fuerzas H y B no van a ejercer torque. Por lo tanto, las que van a ejercerlos son la tensión de la cuerda, que va a ejercer un torque negativo a favor del reloj, y la tensión 1, que va a ejercer un torque positivo contra el reloj. De aquí se puede ver fácilmente de que el torque de la fuerza 1 más el torque de la tensión van a ser iguales a 0. De aquí se puede ver que el torque 1 sería más T1 por el brazo de palanca, que sería 2 metros. Y el torque de la tensión T sería menos la tensión T, que acuérdense que es conocida, que es 150 newtons, la componente perpendicular al brazo de palanca, que es la que ejerce torque, que sería en este caso la componente coseno de 25, que sería esta componente de acá, la que ejerce torque, por el brazo de palanca, que serían los 5 metros. Reemplazando nos quedaría lo siguiente. T1 por 2 metros menos T por coseno de 25 por 5 metros igual a 0. Y se puede despejar que T1 por 2 metros va a ser igual a T por coseno de 25 por 5 metros. Se nos van los metros, de donde T1 va a ser igual a 5 medios
por T, que es 150 newtons, por coseno de 25. Y al hacer los cálculos, la tensión 1 nos va a dar aproximadamente 339,87 newtons. Y con eso vamos a tener contestada la pregunta A, que era la tensión 1. Por otra parte, de la ecuación 1 podemos encontrar que la componente horizontal H va a ser igual a la tensión 1 recién calculada menos la tensión T por coseno de 25 grados. Entonces H va a ser igual a la tensión 1, que es 339,87 newtons menos 150 newtons por coseno de 25 grados. Y al responder esto, al desarrollar, eso nos va a dar que la H va a ser aproximadamente 203,92 newtons, que como da positivo indica que el sentido que nos dimos originalmente para H era correcto. Con eso, más la respuesta que obtuvimos anteriormente de B, que acuérdense que había sido 63,39 newtons, tenemos contestada la pregunta B. Aquí tenemos descritos los resultados de las fuerzas sobre el eje H y B, y a partir de ello veremos cómo calcular la fuerza neta sobre el eje y el ángulo. La fuerza neta sobre el eje sería simplemente el Pitágoras entre H y B, que sería 203,92 al cuadrado más 63,39 al cuadrado newtons, que nos llevaría a una fuerza de magnitud 213,55 newtons. Y finalmente el ángulo, por trigonometría. La tangente del ángulo θ indicado acá sería la componente vertical dividida en la horizontal, donde la vertical es 63,39 newtons y la horizontal es 203,92 newtons. Eso nos va a llevar aproximadamente a 0,3109, de donde el ángulo θ va a ser la tangente a la menos 1 de 0,3109, lo que nos va a dar aproximadamente 17,27 grados. Y con esto tienen contestada la pregunta C, con lo que se da por resuelto el problema.